Un saludo, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Eduardo José Cantillo Piro, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Abierta de Distancia Lunar. En esta ocasión me encuentro en el desarrollo de la etapa inicial del curso de implementación referente a las tecnologías disruptivas en la industria 4.0. Por esta ocasión me tocó el tema de Big Data, el cual abordaré a continuación. Aunque el término Big Data es relativamente nuevo, la acción de recopilar y almacenar grandes cantidades de información para su posterior análisis se viene realizando desde hace muchos años. El concepto cobró impulso a principios de la década del 2000, cuando el analista de la industria Don Laney articuló la definición ahora muy popular de Big Data como las 3 P's. Para comprender mejor este concepto de Big Data, imaginemos una empresa pequeña que debe guardar los datos de sus clientes para poder tener mejores relaciones, para poder informarles cuando haya descuentos, ofertas, nuevos productos, eventos, etc. Entonces esta empresa decide crear una base de datos, pero le llega información de muchísimas partes, de correos electrónicos, de sus redes sociales, información de ventas, información de proveedores, información de sus créditos, información de su página web, cuántas personas entran, qué tiempo se queda, de dónde, información de su inventario. O sea, información a esa base de datos de una cantidad de diferentes fuentes, lo que hace que su manejo sea muy complejo. La empresa necesita centralizar toda esa información que viene de diferentes fuentes y trabajar como una sola información, es decir, identificar a cada cliente, ¿sí? Como un ejemplo, identificar X cliente es el mismo que entra a su correo o que le envía un correo electrónico, si X cliente es el mismo que le compró un producto, que entra a sus redes sociales, que comparte cosas de la empresa. Entonces la empresa necesita identificar, pero con esa avalancha de datos y de información que viene de muchas fuentes, se le hace muy difícil. Si eso pasa con una empresa pequeña, imagínense cómo puede ser con una empresa grande, con una empresa que tenga, por ejemplo, una empresa multinacional que tenga sucursales en muchas partes del mundo, o una empresa con clientes a nivel mundial que maneje una enorme cantidad de información. Esta es la esencia del Big Data. Para abordar bien el tema de Big Data, debemos tener bien claro ciertos términos, como por ejemplo son los datos no estructurados, los datos estructurados, base de datos, motores de base de datos. Cuando hablamos de datos no estructurados, nos estamos refiriendo que son aquellos datos que no tienen una estructura definida. Un ejemplo de ello: correo electrónico, archivos PDF, videos, audio, publicaciones en redes sociales. Cuando hablamos de datos estructurados, nos referimos a aquellos datos que ya se definieron. Un ejemplo de eso es la información de contacto del cliente, información sobre datos de ventas, etc. Cuando hablamos de base de datos, nos referimos al conjunto organizado de información de datos estructurados. Por otra parte, cuando nos referimos a los motores de base de datos, nos referimos al software que permite almacenar, procesar y extraer la información de esta base de datos. Otros términos fundamentales que tenemos que tener claro a lo largo del tema de Big Data es el tema de compliance, el cual se usa para referirnos a las empresas que guardan sus datos e infraestructura en un local, es decir, en sus propias oficinas. Son empresas que han comprado equipos, que han comprado servidores, que han
ha hecho todo un gasto en infraestructura que les permite almacenar su propia información. Por otra parte encontramos el cloud computing, el cual significa que todos estos servicios mencionados anteriormente, los servicios de cómputo, son ofrecidos por empresas en Internet. Un ejemplo de ello es Amazon con AWS y Microsoft con Access. Entonces, cada empresa no tiene que tener esas grandes equipos o comprar esa cantidad de equipos o pagarle a gente para que maneje esos equipos. Simplemente contrata con esas empresas y almacena toda su información en la nube. Por otra parte, nos encontramos con el Data Warehouse, el cual es un gran almacén de datos. Estamos hablando de cantidades extremas de información, como petabytes de información. También encontramos el Machine Learning, el cual es el aprendizaje automático, o sea, significa que las computadoras sean capaces de aprender a través de patrones y poder detectar nuevos patrones y hacer predicciones. O sea, imaginemos que es como si tuviéramos un asistente personal que todo el tiempo anda revisando información para encontrar datos importantes para nosotros, para la empresa. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos definir entonces qué significa el Big Data. Entonces, podemos decir que el Big Data es un gran volumen de información de diferentes fuentes. No cuenta una sola fuente por más grande que sea esa fuente. Los datos tienen que venir de diferentes fuentes, con diferentes estructuras y a una velocidad tan rápida de cambio, o sea, que es decir, que constantemente estén viniendo nuevos datos. Es como imaginemos como una gran avalancha de datos que no paran de llegar, y al no parar de llegar y de moverse, estos datos son casi imposibles de procesar y analizar con los sistemas de cómputo tradicionales. Es decir, necesitamos muchísimo poder de cómputo para poder procesarlo. El Big Data tiene unas características, digamos que fundamentales, las cuales son una gran cantidad de información, una variabilidad, es decir, que los datos sean de diferentes fuentes, debe poseer una velocidad, o sea, que nunca dejen de llegar nuevos datos. Eso tiene que cumplir con una veracidad. Se necesita saber qué datos son veraces y qué datos no. También posee un valor, o sea, necesitamos saber qué tan importante es la información para los objetivos que se están buscando, ya sean personales o ya sean prácticamente en este caso de las empresas o de la industria. Podemos decir, bueno, dicen que los datos son el nuevo petróleo. Empresas como Google, como Facebook, hacen millones de dólares con estos datos. Esas empresas prácticamente están convirtiendo la información, los datos, en dinero. Pero ¿cómo lo hacen? Para comprender cómo hacen, debemos comprender el ciclo de vida de que tienen los datos, que lo podemos enumerar en 3 ciclos de vida, que son la captura de datos, el almacenamiento, el procesamiento y análisis de esos datos, la exploración y la visualización. Ahí es donde está prácticamente el negocio, ya que teniendo toda la información, esas empresas, esa información puede ser mostrada en dashboard o mostrada en tableros para que los tomadores de decisiones, ya sean agentes de negocios,
gerentes generales de las empresas, autoridades gubernamentales, autoridades departamentales, municipales, puedan tomar decisiones con estos datos, viendo la información ya procesada, ya en tableros, en gráficos, que se le haga, o sea, de muy fácil entendimiento. Lo que pasa es que con estos datos se pueden tomar decisiones, las empresas pueden tomar decisiones. Estos datos muestran comportamientos de los usuarios o muestran tendencias o como podemos decir, o predicen el futuro, ya que pueden predecir si las ventas de una empresa van a subir o van a bajar, en qué temporada, qué tipo de usuarios compran X producto o qué tipo de usuarios compran en diferentes regiones. Para finalizar, podemos decir que hoy en día los datos de las empresas son sus bienes más valiosos. En ellos radica el comportamiento de sus clientes y su capacidad de adaptarse a las demandas que estos mismos generan por vivir en este mundo digital tan volátil. Bueno, compañeros, espero con este video haber dado cumplimiento al desarrollo de mi actividad y espero sus comentarios.